vamos a hablar acerca de los ángeles malos. Concretamente vamos a hablar de los demonios y de Satanás y de algunas actividades que ellos tienen. Lo primero, quiero que veas que los ángeles malos fueron creados por Dios. Cuando hablemos de los ángeles buenos, lo primero que dijimos es que, el primer punto es que fueron creados por Dios. Los ángeles malos, que son los demonios, también fueron creados por Dios, pero no fueron creados como ángeles malos, sino como ángeles buenos. Porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. La Biblia dice que todo lo que existe, dice Colosenses, todo lo que existe ha sido creado por Dios. Juan capítulo 1 dice que en el mundo estaba, hablando del verbo Jesucristo, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Colosenses también dice que sean principados, potestades, dominios, autoridades, todo fue creado por medio de él, por él y para él. Hablando del reino de las tinieblas y de este personaje tan malo llamado Satanás, la Biblia habla de él, bueno, desde el Génesis ya la Biblia habla de él. En Génesis capítulo 3 ya podemos ver cómo la serpiente es un medio que Satanás usó para hablar con Eva. La pregunta sería, ¿por qué Satanás usó una serpiente? Bueno, esto es algo que yo creo. Yo creo que Dios le avisó a Eva de que había un ángel caído y que debía de cuidar el huerto, porque además la Biblia dice que el Señor puso a Adán y lo primero que le dijo es, guarda el huerto. ¿De qué lo va a guardar? Del enemigo que Dios ya le reveló que había. Por eso Satanás no se reveló como él era, un ángel, sino que tomó otro medio porque ya Dios había avisado. Todo esto en la omnisciencia de Dios formaba parte del plan, pero la responsabilidad de Dios con sus criaturas era avisarle de que hay un enemigo que va a atacar la relación entre ella y Dios. Luego la Biblia también habla de él en Ezequiel 28:13, y aquí el Señor dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí el rey Tiro está hablando de Satanás. La primera palabra que dice levanta endechas, la palabra endechas en hebreo es palpitaciones del corazón, golpe de pecho. Eso es lo que Dios estaba hablando al profeta. Golpéate el pecho y lamentate en exceso, porque vamos a hablar del ángel que yo creé y que hoy ya está caído. Lo cual quiere decir que Dios ama a todas sus criaturas, pero que a la par de su amor está su justicia. Y que Él no va a menoscabar su justicia por su amor, sino que más bien su justicia y su amor están sincronizadas. Dice, levanta endecha sobre el rey Tiro. Y ahora dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás es un ser creado, no es eterno, porque eterno significa que no tiene principio ni tiene fin. Satanás no es eterno. Satanás tiene un principio y no tendrá fin. Pero un principio tuvo en el día de tu creación. Y ahora le dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras
en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Ahí está otra vez la palabra creación. Fue creado hasta que se halló en ti maldad. Este es el líder de este mundo angelical de demonios que está plagado literalmente de demonios. El mundo está plagado de demonios. Donde tú vayas, donde tú mires, no los vas a ver porque son seres espirituales, pero está lleno de demonios. La Biblia dice que los demonios habitan, según Efesios capítulo 2, en los aires. O sea, los demonios no están en el infierno. Esa imagen que nosotros tenemos, que el demonio está en el infierno y Satanás sufriendo, eso no es verdad. No está en la Escritura. Los demonios están en los aires. ¿Tú has visto cuando tú sales a la calle y miras el sol y la luna? Bueno, no lo podrías ver si Dios abriera tus ojos. Los demonios literalmente impedirían que vieras el sol o la luna o las estrellas de tantos espíritus inmundos que hay en los aires. Está plagado de demonios los aires y ellos son muy malos. El Señor los reprenda. Este líder llamado Satanás, que es el que lleva el reino de las tinieblas, también está en Isaías 14 y versículo 12. Nosotros también aquí en la iglesia de Aranjuez, recién entrado, creo que también hablé de un estudio de Satanás que está en el canal de YouTube también. Y bueno, hablé mucho de Satanás. Ahí se puede escuchar mucho, pero hoy no es hablar solo de él, vamos a hablar también acerca de los demonios. El nombre de este ángel se le llama de muchas maneras. Por ejemplo, se le llama Lucero, hijo de la mañana, en Isaías capítulo 14 y versículo 12. También se le llama adversario en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Se le llama diablo, que en griego es diabolos, que significa acusador. O sea, cuando uno peca y tú le pides perdón al Señor y sientes acusación, espíritu de culpabilidad, ya el Señor te perdonó, pero ahí está el diablo acusándote. Y si no conoces bien la palabra, pues el demonio te va a engañar y vas a creer que todavía Dios no te ha perdonado. Cuando Dios, si te has arrepentido de todo tu corazón, hay frutos dignos de arrepentimiento, el Señor te ha perdonado. En Apocalipsis 12:10 también se le llama el príncipe de este mundo. Juan 12:31, también en Mateo 12:24 se le llama Beelzebú, que es el príncipe de las moscas. Y también se le llama el maligno, primera de Juan 2:13. Tiene muchos nombres más. También la Biblia dice que es como un león rugiente. También se le llama como un dragón en Apocalipsis. En Génesis 3 aparece como la serpiente también. Aparece de muchas maneras. El apóstol Pablo también dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Puede Satanás engañar a un creyente? ¿Pueden los demonios engañar a un creyente? Así de creyentes están engañados por demonios. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, pero nosotros cooperamos en la santificación. Por eso Dios dice que produce el querer en nosotros como el hacer. Pero luego el apóstol Pablo va a decir, no os entreguéis al pecado en Romanos 6. Entonces el Espíritu Santo pone el querer como el hacer y nosotros cooperamos con el Espíritu Santo para santificarnos. Y el enemigo puede engañar. Mira, solamente vamos a usar la lógica. Si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles en un cielo perfecto y engañó a la primera pareja creada por Dios en un huerto perfecto, ¿cómo no va a poder engañar a hombres en un mundo imperfecto? Lo repito, si engañó Satanás a la tercera parte de los ángeles en un cielo perfecto
Si engañó a la primera pareja creada por Dios en un huerto perfecto, ¿quién dice que no va a engañar a los hombres en un mundo imperfecto? Es de lógica. Si en medio de la perfección pudo sigilosamente meter sus engaños, ¿cómo no va a hacerlo ahora? Satanás puede engañar al creyente también. Y el creyente debe de conocer la verdad que está en la palabra del Señor. Entonces, número 1, fue creado por el Señor, tanto él como los ángeles buenos, que luego se les cambió la naturaleza por rebelarse contra Dios. Segundo, su líder es Satanás. Tercero, este líder tiene muchos nombres, como hemos visto, y hay muchos más en la Escritura, muchísimos más. La actividad, su actividad, la actividad de los demonios y de Satanás. Por ejemplo, vamos a irnos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa estar bajo el maligno? Bajo la influencia del maligno. La Biblia dice, ¿pecaremos ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo es que ahora opera en nuestro estado de cristiano la gracia, porque estamos bajo la gracia. Lo que está operando en nosotros es la gracia. Por ejemplo, cuando un hombre está en la cárcel por haber traspasado una ley del gobierno, está bajo condena. ¿Qué es lo que opera en su vida? La condenación. Entonces, ¿qué está operando en el mundo? Satanás, porque están bajo el maligno. Y date cuenta que la frase aquí, el maligno, el nombre usado es que es un personaje, es un ser malo. De ahí que en el mundo no puede ocurrir nada bueno, porque está bajo el maligno. Y si está bajo el maligno, ocurrirán cosas malas. ¿No ves cómo está el mundo? Los asesinatos, las violaciones, cómo estafa el gobierno, los políticos, la corrupción, la venta de tráficos de almas, de seres humanos, literalmente hoy sigue existiendo eso, las guerras que hay. ¿Cómo va a estar el mundo si está bajo el maligno? El maligno está operando en el mundo. Un evangelio humanista te enseñará que esto es el producto del corazón humano. Solamente. La Biblia te enseña que esto es el producto del corazón humano junto con la actividad satánica. Es decir, el hombre es víctima y culpable. Culpable porque no ha obedecido el evangelio. Y víctima porque tiene un tentador. Por eso cuando el juicio de Dios caiga, por una parte caerá sobre Satanás por haber incitado a la humanidad, y por otra parte caerá sobre la humanidad por ceder a la incitación de Satanás. Vamos a ir a Juan 8:44. Juan 8:44. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué está operando aquí, en este verso? Está operando el principio de la semilla. Eso es lo que está operando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo que está operando es el principio de la semilla. Ellos eran hijos del diablo, tenían la semilla de Satanás. La semilla del pecado y los deseos de Satanás querrían hacer. ¿Y qué son los deseos de Satanás? Rebelarse contra Dios. Y ellos estaban rebelando contra Dios. La Pili ha dicho en la radio que los frutos revelan el árbol. Los frutos malos revelan de dónde vienes.
Frutos malos revelan que vienes de un padre malo, en este caso Satanás. Frutos buenos revelan de dónde vienes, un padre bueno, en este caso Dios. El mundo, si alguna vez escuchas la frase de todos son hijos de Dios, no es verdad. Hay dos clases de padres en el universo. Uno Dios y otro Satanás. Quien no pertenece al Señor es hijo de Satanás. Quien pertenece al Señor es hijo de Dios. Ahora bien, todas las criaturas son hijos de Dios. Todas las personas son criaturas de Dios, no hijos de Dios. Hijos de Dios solo los que están en Cristo. Por eso dice Juan capítulo 1 versículo 12 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces solamente los que reciben a Jesucristo se convierten o son hechos por el nuevo nacimiento hijos de Dios. Los demás son hijos del diablo, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios, no tienen la simiente de Dios, no tienen los deseos de Dios, no quieren agradar al Señor y no pueden agradar al Señor. Estas cuatro cosas. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Segunda de Corintios 4:3 dice, estas son las actividades del diablo. Número 1, están bajo el maligno, por eso están operando. Número 2, vemos que el mundo cumple los deseos de su padre, porque tienen la simiente del pecado. Número 3, otra actividad del diablo es que él quiere que nadie conozca el Evangelio. Porque cuando uno conoce a Jesús es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si nuestro evangelio está, por así decirlo, oculto, entre los que se pierden está oculto, y ahora dice el por qué, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otra actividad satánica, entonces, número 1, están bajo, el mundo está influenciado por Satanás y sus demonios. Número 2, los que están en el mundo, que están contrarios a Dios, son hijos de Él, por eso hacen sus deseos y vemos cómo el mundo está, porque son hijos del diablo, no hay otra explicación. ¿Un hijo de Dios puede hacer lo que hace el mundo? Raptos, tráfico de humanos, violaciones, asesinatos. ¿Puede hacer eso un hijo de Dios? Eso revela que son hijos del diablo. Entonces, número 1, están bajo su influencia. Número 2, están bajo su simiente. Número 3, otra actividad del diablo para que el mundo vaya peor, es que no quiere que los incrédulos, en este caso sus hijos, conozcan la luz verdadera del Señor. Para que no conozcan a Cristo y se salven, y de esa manera, a través del nuevo nacimiento, su naturaleza sea regenerada, cambiada por el Señor. Vamos a irnos a Efesios 2, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Efesios 2 y versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Dice, Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo. Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás está operando en los hijos de desobediencia. La palabra operar ahí es como energizar. Lo que hace Satanás es que les da energía a los hijos de las tinieblas, les da fuerza para que operen en sus deseos carnales.
El hombre, la plataforma más grande que Satanás tiene para atacar al hombre es su vieja naturaleza. Entonces, por eso dice, Él os dio vida a vosotros en otro tiempo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo operaba el príncipe del mundo en ellos? A través de los deseos de la carne, de los pensamientos de la carne y de la voluntad de la carne. Date cuenta que está hablando de la voluntad, está hablando del libre albedrío, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba el libre albedrío? Dominado por la carne, influenciado por Satanás. Por eso el libre albedrío, tal y como nosotros se nos ha enseñado, que esto le he dicho 38.000 millones de veces y a veces no se enteran bien, el ser humano, atención a esto, escucha mis palabras, entiéndelas, es fácil. El ser humano no tiene libertad. No tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío, pero ese libre albedrío está dominado por su naturaleza. Ejemplo. ¿El león tiene libre albedrío para comer alpiste? ¿Puede el león ir y comer alpiste? Sí. ¿Por qué no lo hace? Si tiene libre albedrío, tiene voluntad propia. Es porque su naturaleza domina su libertad. ¿Qué es lo que va a querer él? Carne. ¿Por qué un buey no come carne? Tiene voluntad el buey, ¿verdad? Tiene libre albedrío. Puede ir y comer carne. ¿Por qué no come carne? Porque aunque tiene libertad, está dominada por los deseos de su naturaleza. Comerá pastos. Entonces, el inconverso tiene libre albedrío, sí. Pero ese libre albedrío está dominado por su naturaleza. Su naturaleza es pecadora. Y él no querrá ir a Dios, no querrá hacer la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 que la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Jesús dijo a los fariseos, no queréis venir a mí para tener vida. No querían. Entonces, el inconverso está para ir a Dios imposibilitado, no puede y no quiere. Voluntad, las dos cosas. ¿Qué hace el Espíritu Santo para traer al león y hacer que coma el piste? Lo que hace es capacitarlo por medio de la predicación del Evangelio que produce fe de Dios, a través de la convicción del Espíritu Santo que le dice al león, comer carne no está bien, y el león, después de que ha sido capacitado por la predicación del Evangelio, y después que el mensaje ha traído fe a su corazón, es cuando le dice a Dios, creo que me puedes cambiar. Yo no puedo cambiar. Creo que me puedes cambiar. Eso significa el Evangelio. Creo que alguien me puede salvar por los méritos suyos en una cruz. Es entonces cuando el Espíritu Santo mete el corazón, su mano en el corazón del león y lo cambia en corazón de buey. Y cuando se ha producido eso, que eso se llama en la Biblia nuevo nacimiento, el león irá a comer pastos. Nadie le dirá que coma pastos, él irá solo porque aunque por fuera es un león, por dentro es un cordero. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la regeneración. Ahora bien, después de hablar de sus actividades, también os voy a decir que el reino de las tinieblas es un reino muy bien organizado. Muy bien organizado. O sea, quiero que entiendas esto. En la iglesia sufrimos de división. En el reino de Satanás no se sufre división. Ellos están muy unidos entre ellos para la destrucción de todo lo que es de Dios. Entre ellos no se dividen, se complementan, se reparten el trabajo. Hoy, por ejemplo, en la iglesia dices, mira, tú vas a ir aquí, 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 alguien te dice, ¡división! Tú puedes decir, no, eso es repartimiento de trabajo, no es división. Pues bueno, puede ocurrir eso en la iglesia. ¿Quieres repartir el trabajo? La gente lo ve como división. Eso es lo que hacen los demonios. Los demonios se reparten el trabajo para avanzar a más gente. Mirad, la primera división que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento de apóstoles, es que Bernabé y Pablo salen a predicar juntos. La primera vez, Bernabé se lleva consigo a su sobrino
Marcos. Y bien, van caminando. La vida misionera no es color de rosas. Tienes que andar mucho, enfrentarte a muchos demonios, a muy malos hombres. Es impresionante. Bueno, Marcos, al ser joven, se viene abajo y le dice a Pablo y a Bernabé: mira, tío, y Pablo, yo me quedo aquí en casa. Soy demasiado joven para salir en el viaje misionero. Le dio miedo. Pablo vio eso como una traición. Dice: bueno, vete, y se va. Al segundo viaje misionero, Marcos parece que oró más al Señor, se vio más capacitado y dijo: quiero acompañaros otra vez. Bernabé, que era su tío, le dice: pues venga, ven. Pero Pablo dice: no, este no viene con nosotros porque la primera vez nos dejó tirados. En Panfilia nos dejó tirados. Y dice la Biblia que se discuten, Bernabé y Pablo. Es la primera discusión evangélica de pastores. Se empiezan a discutir, pero muy fuerte. El griego da a entender que hubo una conversación acalorada entre ellos. De tal manera que dice Pablo: pues mira, si tú quieres ir a predicar, te llevas tú a Marcos y yo me llevo a Silas. Se separaron y no se volvieron a juntar, y los dos eran una bomba. Eso está mal. Eso está mal. Lo que pasa es que Dios es tan grande que saca bienes de los males. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Pablo y Silas se fueron por un lado y Marcos y Bernabé se fueron por otro. Entonces ya no eran dos, ahora eran 4. Y donde no llegaba Pablo, allí estaba Bernabé. De los males Dios sacó bienes. Ya no eran 2 misioneros, ahora eran 4 llenos del Espíritu Santo, repartiéndose por las ciudades, predicando el Evangelio. Una de las cosas de los demonios es que no se dividen. Lucas 11:20, tú tienes que saber esto. Cuando Satanás va a atacarte, sus demonios, ellos no están divididos. Ellos van a atacarte, a destruirte. Lucas 11:20. El Señor estaba echando fuera un demonio y a él le dijeron que él echaba los demonios por Beelzebú. Y el Señor dijo esta palabra. Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. O sea, cuando en una casa está fragmentada y dividida entre los miembros, esa casa es imposible que se sostenga. Esa casa, o más tarde o más temprano, se va a caer, porque está dividida entre ellos. Jesús dijo: un reino o una casa dividido entre sí mismo no puede permanecer. Y ahora dice el Señor: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Estaba diciendo Jesús: mirad, vosotros no sabéis algo que yo sé del reino de las tinieblas. Y lo que yo sé es que el reino de Satanás está muy bien organizado. Entre ellos se apoyan, se ayudan para hacer el mal. Donde no llega un demonio, va el otro. Y donde uno no llega, el otro intenta llegar. Se unen entre ellos. Es un reino bien organizado, bien unido. La pregunta es: ¿cómo nosotros, que somos el reino de Dios, vamos a luchar contra el reino de Satanás si ellos están unidos y nosotros estamos separados? De ahí que algunos de nuestros miembros mueran en el camino. Porque no nos estamos enfrentando a cualquiera, nos estamos enfrentando a un reino bien organizado, sus principados, sus potestades, sus huestes, su líder Satanás, cada uno en su sitio, en su fila, en su lugar. Uno no pelea por yo quiero estar allí, no, y yo aquí, no. ¿A ti te ha puesto Satanás ahí? Sí, y a mí aquí. Bueno, yo me conformo en mi lugar y tú en el tuyo. Ha sido Satán quien nos ha puesto y él sabe lo que hace. Y la iglesia va y dice: no, yo quiero este lugar, no, yo quiero este. No, pero Dios te ha puesto ahí, no, pero yo quiero este. Ah, entonces tú sabes más que Dios. Y un reino dividido va a luchar contra un reino muy unido. La victoria es nuestra, porque Cristo ya venció. Pero entre nosotros debemos de estar unidos y cada uno en su lugar.
Ellos, aparte de estar bien organizados, vamos a hablar de algunos de los espíritus. Sí quiero decirte esto. En la Biblia no hay nombre solamente para Satanás de los espíritus inmundos. Pero sí algo que quiero que entiendas. Un espíritu inmundo se bautiza por donde entra. Es decir, si él entra por causa de un pecado de adulterio, se llama espíritu de adulterio. No es que él quiera siempre que los hombres o esté preparado o comisionado para esa labor. Él puede tener muchas labores, pero si él entra por el adulterio, se llama espíritu de adulterio. Si él entra por odio, se llama espíritu de odio. Se bautiza por donde entra. ¿Entiendes esto? Por eso te encontrarás que Jesús dice, espíritu sordo y mudo, sal de él. ¿Por qué era sordo y mudo? Porque estaba atacando el oído y la garganta. Se bautiza por donde entra. Y así se le puede identificar. Los nombres de ellos lo sabrán. Hay gente que le pone nombre. No se sabe, pero cuando tú estás tratando con un endemoniado, si no has tratado nunca con un endemoniado, porque hay gente que no ha tratado con un endemoniado, pero en los evangelios, en los hechos, en las epístolas, existen los endemoniados. Es verdad, los demonios toman a los cuerpos y moran en ellos para hacer sus males y destruir y muchas cosas. Se bautizan por donde entran. Por ejemplo, Marcos 5, al 1, vamos a ver este verso. Marcos capítulo 5. Ellos pueden producir locura mental en la mente. Entran dentro del hombre y producen locura mental. No estoy diciendo que todas estas enfermedades sean demonios, pero sí muchas de ellas son producidas por los demonios. Un estado mental y trabajan ahí. Necesitan ser, esa persona necesita liberación. John MacArthur dijo una frase muy acertada. Dijo, hoy vemos al pecador y decimos que está poseído. Por eso creemos que necesita liberación. Y lo que necesita en verdad es arrepentimiento. Es verdad, eso es verdad. Incluso el poseído necesita arrepentimiento. Porque si se ha poseído es porque hay una práctica de pecado muy profunda. Pero el hecho de que sea verdad esta frase de John MacArthur no quita la otra parte de la moneda. Que hay gente que necesita liberación porque está poseída. Es decir, está endemoniada, tomada por demonios. Y dentro de la liberación existe también el arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, los demonios no salen de un cuerpo. Esto lo sabemos por la Biblia y por la experiencia. Ellos pueden poseer a las personas. ¿Os acordáis del Gadareno? ¿Qué le pasaba al Gadareno? La Biblia dice que cuando el Señor lo liberó, estaba sano y en su juicio cabal. Porque antes de eso se golpeaba, se desnudaba, gritaba por las calles, dormía en los sepulcros. Si tú ves un hombre hoy así, el mundo que no creen en el Señor, incluso hay muchos evangélicos, que no creen en esto a pesar de estar en la Biblia. Ven un hombre así y dicen, necesita un psicólogo. ¿Verdad? No. Hay gente que necesitará un psicólogo y hay otros que están tomados por demonios. Y su estado mental lo han transformado. Ellos conocen lo que es el sistema del ser humano. Ellos conocen bien mucho de esto porque ellos están investigando y estudiando al ser humano. Ellos envidian al ser humano, odian al ser humano porque es creación de Dios. Es un trastorno mental lo que hacen. Vamos a irnos, porque en Mateo 5, ahí está la historia del Gadareno, y bueno, ya le hemos hablado. Lucas capítulo 8. Lucas 8:27. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito. Estaba literalmente trastornado mentalmente. ¿Por qué? Por el demonio que había dentro de él. Ahora uno puede decir,
El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Tú sabes que ese verso no está directamente hablando de Satanás. Lucas 10:10, cuando Jesús dijo, el enemigo no ha venido a robar, matar y destruir, no está hablando de Satanás. En ese texto está hablando de los fariseos. Pero, si nos vamos a Juan 8, Jesús le dijo que los fariseos hacían los deseos de su padre. Entonces podemos decir también que de la misma manera que los fariseos hacían el deseo de su padre, aquí querían matar, robar y destruir porque ese era el deseo de su padre. Entonces Satanás viene a robar, matar y destruir. La pregunta es, ¿por qué no mata a todos? Satanás quiere destruir. La Biblia dice que él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Te hago esta pregunta, ¿por qué Satanás no está matando a todos? Ahora mismito, ¿por qué no se meta en las casas y mata a todos? Bueno, porque él no puede hacerlo. A él le gustaría hacerlo, pero no puede hacerlo. Porque él está sometido bajo la soberanía de Dios. Él tiene un límite de circunferencia donde puede trabajar. Fuera de ahí él no puede salir. Él no puede hacer lo que le dé la gana. Él tiene unas leyes que Dios le ha puesto y en esas leyes él puede trabajar. Por ejemplo, él no puede ir al ser humano y matarlo. Él tiene que convencer al ser humano para que el ser humano se mate. ¿Entienden esto? Él no puede ir y quitarle la vida, a no ser que Dios se lo permita. Lo que sí está permitido de parte de Dios es que él engañe al ser humano y lo lleve al suicidio. O lo lleve a coger el coche y ponerlo a 300 en una regañina con su mujer y mete pensamientos y lo pone a 300 y tiene un accidente. Luego Satanás puede decir, yo lo maté. Sí, lo mataste, bajo los principios de Dios. Porque no hiciste nada contrario, ni te rebelaste contra Dios en el sentido de la jurisprudencia que Dios te dio. Por eso al final se cumple el decreto de Dios. El hombre pecador muere por juicio de Dios y en este caso Satanás fomenta lo que Dios le ha permitido hacer para que el hombre se quite la vida. Dios está en control de todo. Es Él quien ha declarado el juicio, es Él quien permite a Satanás atacar, es Él quien permite que el hombre sea engañado, pero el hombre tiene una voluntad, una razón para saber que eso no está bien y poderse rebelarse contra las artimañas de Satanás, pero no ha hecho caso en ese momento. ¿Te das cuenta? Es así como Él trabaja, a través de la comida también. Espíritu de glotonería. Uno come, se está matando poco a poco. Eso viene de los deseos carnales. Pero Satanás está detrás de eso. Ayer Fernando de Extremadura, que estábamos comiendo en la casa de Eugenio, dijo que Dios dio la comida al hombre para que la comida fuera salud del hombre. La propia comida que Dios manda en la Biblia es medicina para el hombre. Y en cambio, nosotros usamos mal la comida y eso nos está matando. Eso viene de los deseos carnales del hombre. Y que Satanás, que gobierna este mundo, está incitando a que eso sea así. Porque eso va quitando la vida. Hay ciertos desórdenes provocados por demonios a través de desgracias, traumas, rechazo familiar, contacto con la brujería. La manera más fácil que un demonio entre en un cuerpo es cuando tiene contacto con la brujería. Entra muy fácil ahí. También pueden entrar por abusos, rechazo, baja autoestima. Ya saben que aquí enseñamos un evangelio de no confiar en nosotros, sino confiar en Dios. Pero confiar en Dios me hace fuerte. No porque la fuerza viene de mí, sino de Dios. Pero la baja autoestima, Satanás la usa. Y créetelo, en la iglesia universal de Cristo hay mucha baja autoestima. Y Satanás está destruyendo a la gente por eso. Una vez hablé con un hombre que mentía mucho. No te puedes imaginar. Una vez nos contó que estaba en la mafia, que le quitaron dinero. Otra vez nos contó que tenía un cuadro de mucho dinero y que al final era mentira. Bueno, cada día era una mentira tras otra. Y yo me acuerdo que una vez, hablando con él, yo le hice esta pregunta. Ya sabéis que yo soy muy directo, ya me conocéis. Le dije, fulano, te voy a hacer esta pregunta, dime la verdad. ¿Por qué mientes? ¿Sabes qué me respondió? No lo sé.
Digo, te voy a hacer otra pregunta. Dime. Digo, te lo digo. Le dije yo, te digo esto porque yo no sé lo que significa la experiencia de mentir. Porque yo no miento. Digo, para mí la mentira es, digo, aparte de Dios, un hombre que miente no es nada. Por eso te hago esta pregunta. Cuando tú estás mintiendo, ¿te crees la historia que tú estás contando? Él me dijo, no, yo sé que estoy mintiendo. Pero cuando yo estoy mintiendo, me di cuenta y ya no puedo volver atrás. ¿De dónde nacía eso? Porque date cuenta que sus mentiras no hacían daño a nadie. Yo nunca le escuché mentir acerca de alguien, ni sacar un falso testimonio a alguien, que eso es más diabólico aún. Todas sus mentiras eran acerca de él. Tengo un cuadro, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto, soy para aquí, voy a hacerle esto. Luego no hacía nada, era todo mentira. Eso nacía de la baja autoestima. O sea, esa influencia diabólica de hacerle creer a él que era menos que los demás, le hacía mentir para que los demás viéramos en él que era algo importante. Y nosotros nos dábamos cuenta que estaba mintiendo. Lo que provocan los demonios dentro de la mente del inconverso puede ser locura, aislamiento. ¿Has conocido tú esas personas aisladas que no quieren relación con nadie? Se ve cuando lo hacen porque les gusta la soledad. Por ejemplo, yo soy una persona que me encanta estar sola. Por eso los viajes. ¿Por qué no te vas con fulano? Me encanta estar solo. Pero eso se ve cuando le agrada a alguien, o aislamiento por rechazo, locura, aislamiento, ansiedad. Los demonios provocan ansiedad. Depresión, provocan depresión. Miedos, complejos, autoculpabilidad. Están culpándose continuamente de las cosas. Odio a sí mismo. El creyente no se odia a sí mismo. Odia su pecado, pero no se odia a sí mismo. El Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Odiamos el pecado que cometemos contra Dios. No nos odiamos a nosotros, sino que sabemos que somos amados de Dios. Ellos atormentan y fastidian. La palabra poseído es muy fuerte decirla. En la Biblia lo que más cuadra decir es endemoniado. Eso es exactamente lo que el vocablo en griego daimonizomai quiere decir. Atormentan emocionalmente. Mateo 15:22. Le vinieron al Señor y dijo, mi hija está atormentada. Ahí la palabra daimonizomai por un demonio. Está atormentada por un demonio. ¿Por qué estaba atormentada? Por un demonio. Atormentan emocionalmente. También hacen vejación mental. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece. Ahí la palabra padecer en griego es pascho. Sensación dolorosa. Este joven estaba pasando una sensación dolorosa y fuerte, y todo era mental, porque ahí estaba Satanás atormentando la vida de este joven. Dice la Biblia también, y los que habían sido atormentados, en griego, oleo, fastidiar, de espíritus inmundos. Es decir, el pecado moral nace del corazón del hombre. Pero hay demonios inmundos, todos son inmundos. Pero cuando Jesús habla de inmundos, ahí en griego está hablando de sucios, de inmundos. Y esos eran sanados. Cuarto, vejación moral. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, acatartos, impuros, contaminados y sucios. Y dice la Biblia, y todos eran sanados. Entonces, si tú te das cuenta, lo que hemos leído es, fueron creados por Dios, se rebelaron contra Dios, su líder es Satanás.
son adversarios de todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, es el príncipe de este mundo, es el maligno porque es una persona mala, mala, mala. Su actividad es que el mundo está bajo de él, lo está ministrando. A los que él le administra son hijos suyos. Encubre el evangelio y ciega el entendimiento de los inconversos para que no conozcan al Señor. Energiza a los inconversos para que estos se desenfrenen en sus deseos carnales. Están bien organizados, saben dónde están, lo que tienen que hacer, obedecen perfectamente a Satanás. Pueden mandar espíritu de enfermedades, de trastorno mental. Pueden atormentar, fastidiar, atormentar emocionalmente, atormentar físicamente. Jesús echó un demonio de espíritu sordo y mudo, suéltalo. Espíritu sordo y mudo. Y dice la Biblia que cuando el demonio salió, dice, el hombre escuchaba y hablaba perfectamente. O sea, no es que nació mal, porque se puede nacer sordo y mudo y es algo humano, una deformación humana. Pero en este caso no era una deformación humana, él había nacido bien con sus tímpanos para oír. Es que había un demonio ahí operando, que no le permitía oír ni hablar, tenía cogidas sus cuerdas vocales. El Señor lo reprendió y lo echó fuera. Y entonces cuando echó fuera la raíz, el problema, él empezó a oír tranquilamente y a hablar como cualquiera de los hombres. Pueden traer sensación dolorosa a la mente. Pueden también incitar a un carácter moral sucio. Personas que pecan moralmente. Al creyente, bueno, lo que puede hacer con el creyente está alrededor del creyente, 1 de Pedro 5:8. Quiere desacreditar al creyente, 1 de Timoteo 3:7. No derroten tu vida. ¿Cómo hacerlo? Número 1, en el poder del Espíritu Santo. Jesús, hasta que no fue lleno del Espíritu, no empezó a predicar. Estamos hablando de Jesús, que no tenía naturaleza adámica. Es decir, inclinación a pecar, no tenía eso. Pero no predicó hasta no ser lleno del Espíritu. Él sabía que se iba a enfrentar con demonios. Y para enfrentarte con ellos no puedes hacerlo en tus dones naturales, ni en tu experiencia. Te van a vencer. Tienes que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto. Entonces no se puede derrotar a los demonios sin el poder del Espíritu Santo. Por eso de ahí que el mandamiento del apóstol Pablo sea, sed llenos del Espíritu. Tenemos una lucha contra demonios y debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Y luego se le vence por la palabra de Dios. Jesús lo venció, escrito está, escrito está, escrito está. Conociendo la palabra de Dios, se sabe las artimañas de Satanás y las mentiras de Satanás. Y no me va a engañar, porque conozco la verdad de Dios. Y tercero, se le vence por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:10 dice que ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir eso que se ora, la sangre de Cristo te persiga, la sangre de Cristo te traspase, la sangre de Cristo te mate. Esas oraciones no son bíblicas. Significa que lo hemos vencido por medio de la sangre, porque la única acusación que Satanás tenía contra nosotros es que éramos pecadores. Si la sangre nos limpió, ya no nos puede acusar. Por medio de la sangre le hemos vencido. Bueno, ¿sabes que el Señor ha juzgado muchas veces a los demonios y a Satanás? Por ejemplo, la primera vez que Dios juzgó a Satanás fue en el cielo, porque lo tiró del cielo. La segunda vez lo juzgó en el Edén. Le dijo, hay uno que te pisará la cabeza y comerás polvo. La tercera vez fue en la primera venida de Cristo, en la cruz le pisó la cabeza a Satanás. La cuarta, antes de la tierra, es cuando Satanás entra en la tierra y empieza la gran tribulación.
Eso es otra guerra, el Señor lo juzga y tiene que tirarlo de ahí. Luego la Biblia dice que la quinta vez que lo juzga es en Apocalipsis 26, cuando el Señor viene, lo ata con una cadena y lo mete en el pozo del abismo. Y al final, el juicio final, la declaración final de Dios, sexta vez, es Apocalipsis 20, cuando el Señor lo lanza al lago de fuego. O sea, el Señor ya ha tenido muchos encuentros con él, siempre lo ha ido tirando más hacia abajo. Del cielo a los aires, de los aires a la tierra, de la tierra al abismo y del abismo al lago de fuego. Siempre ha ido perdiendo, porque cada vez Dios lo puso en el cielo, pecó, lo dejó en el aire, sigue pecando, lo deja en la tierra, sigue pecando, lo tira al abismo, lo suelta y sigue pecando y al final lo tira al lago de fuego. Cada vez más y más lejos. Y el Señor juzgándolo. Entonces, bueno, he hecho un resumen de Satanás y los incrédulos y todo lo que hemos dicho, y ahora con los creyentes está alrededor, quiere desacreditarlos, quiere darles una mala interpretación a la Escritura, los puede tentar y nosotros los derrotamos viviendo en el poder del Espíritu por la palabra de Dios y conociendo el poder de la sangre. ¿Qué es conocer el poder de la sangre? Es conocer la doctrina de la sustitución en la cruz, justificación por la fe, santificación en el poder del Espíritu Santo y el perdón de pecados obtenido por la cruz. Si el creyente no sabe eso, puede que Satanás le ataque con un espíritu de culpabilidad y que vivas en derrota. Pero la Biblia dice que Cristo nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Bueno, esta es la parte de los ángeles buenos que dimos la semana pasada, creo, y esta parte de los ángeles malos. Hay muchísimo más tocante a ángeles buenos y ángeles malos, pero creo que con esta información uno puede cultivar su vida cristiana con esta información bíblica.